hacer el estudio de... Hay que apagar eso. Gracias. Vamos a hacer el estudio de Parashá Vayehi 5778. Estamos en el momento de la muerte de Jacob y a su vez el nacimiento del pueblo de Israel. Así que voy a empezar esta Parashá con el versículo, el pasuk 28 del capítulo 47, 47-28. Vayehi Jacob eres Misrael, Sheva Ezra Shana Vihye Yimei Jacob Shnei Chayav Sheva Shanim Ve'arbaim Umet Shana Vekaru Yimei Israel Amut Vaikra Livno Yosef Vayomer Lo Imnama Tzatij Beineja Bejul, etcétera, etcétera. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Fueron los días de Jacob, los años de su vida, 7 años y 140 años. Se acercaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo Yosef y le dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano bajo mi muslo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando va a morir Jacob, se habla de la vida, y después se habla, llegó el momento de la muerte de Israel. ¿Por qué cambia el versículo entre Jacob e Israel? Porque ha llegado el momento de la constitución del pueblo. Entonces, Jacob es el padre, pero Israel es el gran pueblo. Israel es la conjunción de los dos atributos divinos: la misericordia y el juicio. Y esto va a estar expresado en Israel durante toda su historia. ¿Y dónde fue a morir Jacob? Jacob fue a morir en Egipto. Pero si Dios le había prometido la tierra y la descendencia, y él va a ver cómo su descendencia va a estar en Egipto. Y así todo, esta parashá empieza con Vayehi, y vivió. La muerte del justo es similar a la vida. La muerte de Jacob es la apertura para que se comience a vivir la esclavitud de Israel. Si bien cuando Yosef muere, el faraón deja de reconocer al pueblo de Israel como un pueblo libre, cuando Jacob desaparece, parte de la bendición que le había llevado a Egipto también desaparece. Ahora bien, en los momentos finales, el jefe del clan, Jacob, lo llama Yosef, y Yosef viene con sus hijos, Menasé y Efraín, y él les va a dar a ellos la primogenitura. Como todos saben, invierte sus manos, y a Efraín, que es el menor, le da la primogenitura, y a Manasé lo pone por debajo. Efraín es el que se reproduce, Menasé es el que se olvida. Acuérdense que cuando le pone el nombre Yosef a sus hijos, Menasé es el que me hizo olvidar la angustia, y Efraín es el que me ha hecho multiplicar en la tierra de mi aflicción. Ahora, la multiplicación de las angustias que sean olvidadas. Efraín primero, la multiplicación de las angustias. Menasé segundo, que sean olvidadas. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jacob? Que vienen los 400 años de esclavitud y que eso se ha olvidado. Porque de ese periodo, todos muy bien sabemos, va a surgir la revelación. Terminando el entorno familiar, antes de pasar a la aplicación de todo lo que les estoy diciendo, vienen los hermanos de Yosef cuando el papi está muerto y le dicen: Jacob dijo, papá dijo que no nos hagas daño ahora, poniendo palabras en Jacob que él nunca tuvo. Y entonces, como veíamos ayer en la cena de Shabbat, contesta Yosef llorando: no piensen mal entre ustedes, no les voy a hacer daño.
porque todo lo que ha pasado, todo el mal que ustedes han hecho, Dios lo ha hecho una bendición. Y es muy interesante la respuesta de Yosef. Primero, Yosef lloró, expresó emociones. Segundo, enfrentó la situación tal cual es. Sus hermanos hicieron el mal. Él no negó eso, pero lo pudo interpretar con sabiduría, como habíamos aprendido en la parasha anterior. Este mal se hizo un bien. Quien es sabio mira la realidad tal cual es, no la cambia. Lo que cambia es el significado de esa realidad. Esta maldad condujo un bien, pero esto siguió siendo malo. Ustedes lo vendieron y eso está mal. Pero Dios ha hecho que sea un bien. ¿Ha sido malo que Jacob muera en Egipto? Los huesos de Jacob fueron llevados después a la tierra prometida y fue enterrado en Macpelá, en la cueva, en la tierra donde fue enterrados su padre y su abuelo, Abraham y Isaac. ¿Era necesario que viviera todo esto Jacob? Era necesario que viviera todo esto Jacob, inevitablemente. Porque de Jacob nace Israel. Y Israel es el paradigma del regreso a Dios. Y se regresa a Dios desde la oscuridad, no desde la luz. Si estuviéramos en la luz, seríamos perfectos. Como no somos perfectos, es que estamos en este mundo. Para purificarnos en la esclavitud de Egipto, para purificarnos en la angustia de las situaciones que tenemos que ir atravesando. Y hablando de las situaciones que tenemos que ir atravesando, de la vida y de la muerte, yo quisiera llevar todo esto que les he referido al acontecimiento entre Yeshua y sus discípulos, cuando Yeshua le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy para ustedes? El contexto es que Yeshua será reconocido. El contexto es que él ya había elegido 12 discípulos, uno por cada tribu. El contexto es que donde iba Yeshua se producían milagros, y la gente se sanaba, y la gente escuchaba, y ya habían habido discusiones con los maestros de Israel. Y él les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Acaso él necesita que los demás lo reconozcan? No, él induce la pregunta porque induce el pensamiento de sus discípulos. Y la gente dice que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías. Ahora, ¿cómo puede ser Elías o puede ser Jeremías si ya estaban muertos? Porque en el pueblo judío se considera dos cosas: o que se reencarna para una misión otra vez, o que la persona viene, entre comillas, en el espíritu de ese, en la línea de Jeremías o en la línea de Elías. Es decir, que eres el que iba a venir, el Mesías, o eres el precursor del Mesías, por las cosas que pasan. Y entonces Shimon Bar Yoná, como todos muy bien saben, nada más que vamos a ir a lo que está detrás del contexto de todo ese diálogo. Shimon Bar Yoná le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hay un Dios que no es viviente? ¿Cómo entendemos que es el Hijo del Dios viviente? Entonces hay un Dios que no es viviente. Vaihié, y vivió Jacob. Y vivió Jacob, y después hablamos de la muerte de Jacob. Ese es el principio vital. El único Dios que da vida a nuestra alma. Porque si Dios no ilumina nuestra alma, estamos muertos. Tú eres el Hijo del Dios viviente.
A lo cual contesta Yeshua, como bien saben, no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será, y ahí vienen, Pedro, porque de esta roca edificaré mi iglesia, traducción al español. Es interesante porque los mismos historiadores cristianos y filólogos cristianos dicen, no se usaba la palabra roca para llamar a una persona roca. Hola roca, ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué? No siendo griego, Yeshua llama roca a una persona hebrea con un nombre que ni los griegos usaban. Yeshua le dice, te llamaré Sela, es decir, Sela es roca, en hebreo. Porque de esta roca edificaré mi comunidad. ¿Qué es la roca? La roca es la esencia de la cantera de donde se sacan las rocas. Una roca representa lo que hay en la cantera, que hay muchas rocas. ¿Cuál es la esencia de Shimón? La declaración de que Yeshua es el Mesías. Si Yeshua es el Mesías, entonces tiene autoridad sobre la Torá. Por lo tanto, agrega, vas a tener, y se traduce, la llave del reino de los cielos, y ni siquiera el Hades se va a imponer ante ti. Es decir, vas a tener la llave, maftea, significa clave también. La clave para poder interpretar la Torá en esta fe que estamos diciendo de que eres el Mesías. Y las puertas del Hades, es decir, el Sheol, el Hades no existe, es el Sheol, el lugar de los muertos, no va a prevalecer frente a mi declaración de que soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, la imagen exacta de cómo tiene que ser el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Y después agrega, lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar son términos rabínicos que significan permitir o prohibir. Lo que permitieres en la comunidad va a ser permitido por Dios. Y lo que prohibieres en la comunidad, cuando interpretas la Torá, va a ser prohibido también por Dios. Es decir, cuando interpretamos la Torá como Yeshua nos enseñó, tenemos la autoridad de actualizarla al contexto que corresponde. ¿Todo por qué? Porque creemos que Yeshua es el Mesías. Y entonces, Él se nos hace viviente en nosotros. Ahora, ¿cómo sigue este diálogo? No le digan a nadie que yo soy el Mesías, porque tiene que pasar que yo vaya a morir en Jerusalén, los cuales el discípulo, no, maestro, ¿cómo vas a morir en Jerusalén? No tenés que morir, porque se fueron todos. Entonces ahí Yeshua les dice, el que quiera salvar su vida la perderá, el que salva su vida y pierda su vida por causa de mí, la hallará, que eso es para otro momento. Y Yeshua les dice, les aseguro que ninguno de los que están aquí va a ver la muerte antes de que me vean venir. ¿Y cómo puede ser? Si yo murió. Entonces, ¿qué es la resurrección de Yeshua? Aparte de un fenómeno que el cuerpo se transformó en la luz y que fue al cielo y que bajó, ¿qué es? ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Cuándo ellos lo vieron a Yeshua volver? ¿Qué, cuando se desapareció? Miren, cuando uno tiene una visión uno está viendo hacia afuera. ¿Cuándo realmente lo vieron venir con toda su gloria?
cuando Yeshua les dio de su espíritu, de su parte. Y eso fue después de Shavuot, Pentecostés. Fue ahí cuando comprendieron cuál es la esencia del Mesías. Lo cual no es una historia o 30 páginas de un libro llamado Biblia, sino tenerlo vivo adentro, iluminándonos interiormente. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, del nivel de profecía. Entonces, nuestra aspiración como seguidores del Mesías es que pasemos el nivel de pistis, de mente, fe griega, al nivel de emuná, acción en hebreo. Es decir, resucitado en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro centro de la intención. Solamente así vamos a poder vivir los mandamientos divinos. Solamente así Israel va a reconocer que Yeshua es el Mesías. Esto no tiene que ver ni con la historia. Podemos interpretar, recontraexplicar, y una palabra de acá y una palabra de allá, y las profecías dicen, hasta que Israel no tenga a Yeshua vivo en su corazón, no va a entender. Y ahora, ¿esto es humano o es divino? ¿Esto es decisión del hombre de ir a buscar o es decisión divina de revelarse? Si fuera decisión humana, entonces la creación depende de nosotros. Sin embargo, la Escritura nos va a mostrar siempre que Dios tiene sus tiempos. Si Dios tiene sus tiempos, es cuando Dios lo decide. Así que benditos nosotros que podemos tenerlo vivo en nuestro interior y podemos seguirlo de la manera que lo estamos haciendo. Cuando Yeshua está vivo en nosotros, no que la Biblia dice que esta profecía, que tal palabra significa tal cosa. Cuando está vivo en nuestro interior, cuando hay vida en el interior, surge un amor que es puro, que es vida absoluta y que cambia el centro de nuestro pensamiento. Nos cambia por completo. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver la creación. ¿Qué nos aporta el Mesías vivo en nosotros? La mirada correcta, el amor que todo lo sana, que limpia cualquier enfermedad, el amor puro y directo. Eso modifica toda nuestra existencia. Nos llamamos igual, vivimos en el mismo lugar, tenemos el mismo trabajo, hacemos todo lo mismo, pero interiormente el Señor restaura nuestra alma con el Creador. Por eso Él es Señor, Él es autoridad, Señor como autoridad, y es nuestro Maestro, porque nos da la esencia de la fe de Shimon, de Don Pedro, que es la fe verdadera que conduce a la vida. Shabbat shalom.